comentar con ustedes el libro El pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos, 1962 a 1973. Es una perspectiva histórica. El autor, Luis Pacheco Pastene. Este es un libro editado por allá por el año 1985. Editorial Salesiana. Es un libro muy interesante, un análisis extraordinario. Tiene 260 páginas, un poquito más. Un análisis extraordinario, lo tengo todo subrayado, todo comentado, todo rayado. Y hoy día quiero comentarlo con ustedes, especialmente porque estamos en una época muy parecida a la que el libro comenta. Estamos en una época de elecciones, y las elecciones últimamente aquí en Chile se han vuelto muy particulares, muy difíciles. Se juega más que elección política, se juega una verdadera batalla cultural. Y es una batalla cultural en la que entramos todos. Hoy en día las elecciones en Chile se han vuelto no solamente una cuestión política, sino una cuestión valórica. Y estamos eligiendo entre la mantención de mis valores y la mantención de tus valores. Eso es lo que está en juego hoy día. Y vamos allá. Entonces, empecemos con el análisis del pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos. Empezamos. Y empecemos por el principio. Va a ser solo el análisis de unos párrafos que me parecen muy interesantes, en los que quiero dejar planteado algunas ideas que nos permitirán reflexionar sobre lo que está en juego para el cristiano, para el creyente fundamentalmente, en este tiempo de elecciones. Yo me voy a centrar en eso, en ese análisis. ¿Qué dice el autor acerca del pensamiento de los obispos chilenos de aquella época, que nos puede ayudar hoy día a reflexionar sobre lo que podemos pensar, sobre lo que tenemos que pensar, sobre lo que tenemos que considerar en estas elecciones presidenciales y parlamentarias que ya tenemos encima? Fundamentalmente voy a analizar algunos párrafos que hablan sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que el creyente debe considerar o le puede ayudar para considerar acerca de su votación? Y en la página 15 hay un párrafo con el que quiero comenzar. En la página 15 dice el autor: entre los años 1962 y 1973, la sociedad chilena se ve abocada a una situación de cambios y conflictos que van a conmover profundamente sus estructuras. Si bien cronológicamente algunos verán el inicio de esta nueva situación histórica a partir del triunfo de la democracia cristiana con Eduardo Frei en las elecciones presidenciales de 1964, creemos que ella se viene gestando mucho antes. El autor no tiene ni idea de lo que va a pasar 50 años después del tiempo en el que él está analizando en ese libro suyo, ¿no? Y es claro, el autor es claro en decirnos que al año 1973 la estructura social y política de nuestro país pasaba por una crisis que conmovía profundamente sus estructuras. Era una crisis valórica, era una crisis política, era una crisis social. Eran ya los primeros aprontes, las primeras señales de una batalla cultural
que hoy está desatada. Era necesario cambios profundos que pudieran acabar con esos conflictos que ponían en peligro la situación del país. Así comienza. Así comenzamos. Esto está ocurriendo y es necesario cambios profundos que puedan acabar con esa crisis. Crisis que, a tenor del análisis que quiero mostrarles y leer con ustedes, crisis que hoy también estamos viendo. Y que no se trata de marchas, protestas, no. El país no está todavía en una seguidilla de marchas, de manifestaciones, de protestas. La crisis se está gestando a nivel valórico, muy sutil, ¿no? Los que tienen el poder hoy día están colocando en el pensamiento nacional, en la acción nacional, ideas a través de leyes. Ideas que ya rechazamos cuando hace algunos años se presentó la posibilidad de una nueva constitución. Un mamotreto que rechazamos de plano. Una gran mayoría dijo no. Pero este gobierno de izquierdas está sutilmente, estratégicamente, transformando en leyes cada una de esas situaciones que ya rechazamos. Es decir, a rajatabla quieren imponer sus ideas de todas maneras, con una hipocresía impresionante, que no les permite reconocer que nosotros ya rechazamos esas ideas. Página 19 del libro. Tratar de entender cómo los obispos definen el compromiso cristiano por una sociedad más justa. Ese es el objetivo del libro. Tratar de entender cómo los obispos definen el compromiso cristiano por una sociedad más justa. El compromiso cristiano por una sociedad más justa. El cristiano, el creyente, tiene como norte el reino de Dios. Tiene como norte una civilización del amor. La edificación del reino de Dios aquí en la tierra. En cada sociedad. Y uno de los principales mandatos de Jesús es precisamente buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si tú eres creyente y me estás escuchando, sabes que ese es uno de los principales pensamientos, acciones, sentimientos, objetivos, propósitos que como cristianos tenemos. Buscar primero el reino de Dios y su justicia como su paz. Mi paz no es la misma que os da el mundo, decía Jesús. Yo te traigo otro tipo de paz. Una paz muy particular que analizaremos en otra circunstancia, en otro video. La justicia de Dios es mucho más exigente que la justicia humana. Y en nuestro contexto social, una de las maneras de asomarnos a ese reino de Dios, a ese reino de justicia de Dios, es la construcción de la civilización del amor, de relaciones humanas más fraternas, más solidarias, más justas, con la participación política.
Es una de las maneras de hacerlo. Participación política más fraterna, más solidaria, más justa. Participación política más clara, más reflexionada. Participación política que arranca desde nuestra fe, desde nuestra creencia, desde nuestra opción creyente. La opción creyente es el punto de inicio de nuestro pensamiento social, de nuestro pensamiento político. Nada que se oponga a nuestra opción creyente puede ser aceptada por nosotros. Nada. No podemos servir a Dios y al dinero. No se agota allí, evidentemente, la construcción del reino, pero es un paso común que nos aúna a todos los que vivimos en una misma nación, la cuestión política. Y en este sentido, nuestro deber de cristianos y de creyentes es elegir autoridades que se acerquen de mejor manera a los ideales y valores del reino con los que nosotros decimos estar comprometidos. Un sacerdote, un cura extranjero, decía en un video que anda circulando en las redes: dicen estar a favor de la vida, pero votan por candidatos que promueven la eliminación de las vidas que están por nacer. No quiero decir la palabra para que no me echen abajo el video. Dicen estar a favor de la vida, pero votan por candidatos que están a favor de la eliminación de las vidas que están por nacer. Dicen seguir el pensamiento de Cristo y se oponen y están también a favor de aquellos que están destruyendo esta sociedad judeocristiana que precisamente tiene como fundamento valores centrados en el pensamiento de Cristo. Y en tiempos de elecciones la pregunta es: ¿tiene el Partido Comunista una historia, una realidad y una acción que nos asegure que pueden conformar sociedades más justas? ¿Tiene el Partido Comunista una historia que nos asegure que donde han sido gobierno, la sociedad es más justa, más próspera? Es una pregunta que el votante creyente cristiano debe revisar y resolver para votar en conciencia y alineado con su fe. Votar en conciencia y alineado por su fe. ¿Por qué hago esta pregunta en el análisis de un libro del año 85 que no tiene nada que ver con el hoy? Pero sí tiene algo que ver. Hoy día nos volvemos a enfrentar a una elección en que hay candidatos de izquierda y más que de izquierda, comunistas. Conocemos el pensamiento comunista, sabemos cuáles son sus principios. Y tanto en este libro como hoy estamos coincidiendo en una elección en que se enfrenta de nuevo el Partido Comunista contra candidatos de otro partido cuyas ideas son totalmente opuestas. El Partido Comunista no es cristiano,
no es creyente. Aunque el lobo se vista de oveja, continúa siendo lobo. Hay lobos disfrazados en piel de oveja, decía Jesús, ten cuidado, ten cuidado. Te prometo que la sociedad va a cambiar, sí, sí va a cambiar. ¿Y en qué dirección? ¿En qué dirección? Hoy día ya estamos viendo parte del cambio. Van a dejar un país sin dinero y la corrupción aprovechó estos 4 años para meterse más adentro todavía, para profundizar más adentro todavía en el ser humano que ya de por sí tiende a la corrupción, ¿no? Tiende a la... Página 20. Dentro de una concepción de socialismo marxista, los obispos ven graves dificultades para un real ejercicio de una democracia integral e incompatibilidades definitivas con un sistema libertario y con los principios del cristianismo. Este es un párrafo, yo estoy leyendo párrafos que aparecen en el libro y comentándoles esos párrafos. Vuelve a escuchar lo que acabo de leer. Aquí los obispos son más que claros al señalar que ni el individualismo extremo ni una concepción socialista son evidentemente solución ideal. Pero recalcan con mucha claridad y casi como una advertencia a los cristianos que el socialismo marxista es una posición contraria a los principios del cristianismo. Es decir, ya no solo a los principios libertarios de construcción de la democracia, sino contrarios al cristianismo. O sea, contrario a ti como creyente, contrario a mí como creyente, contrario a mi pensamiento cristiano, contrario a mis opciones cristianas, contrario a tus opciones cristianas, contrario a nuestra base de construcción de esta sociedad judeocristiana. Y los obispos, cuyo pensamiento es analizado en este libro, son o fueron admirados y queridos, seguidos por el pueblo chileno en plena dictadura, por su lucha valiente a favor de la libertad y de la justicia. Los obispos, cuyos textos, cuyo pensamiento es aquí analizado, fueron constructores de la democracia, constructores de la libertad en época de dictadura. Y fueron admirados, y son admirados, y por distintas circunstancias dejaron de ser protagonistas y dejaron de ser admirados. No todos, no todos. Y nos hemos olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la bolsa de plata en nuestras manos, porque ya tenemos la bolsa de dinero en nuestro poder. Ahora hay que sacar a la iglesia porque la iglesia es molesta, los obispos son molestos. Ahora no los queremos porque ya logramos nuestro objetivo, que era volver al poder. Ese es el pensamiento político actual. Saquemos ahora a los obispos porque nos molestan a nosotros también y nos van a decir cosas para que dejemos de robar. Ahora somos nosotros los que queremos robar. Y los obispos se van a meter. Entonces saquemos. Y los sacaron. Fundadores de la Vicaría de la Solidaridad, ícono de la lucha y la defensa del pueblo, de la gente humilde, de los perseguidos, incluso perseguidos que hoy son enemigos de la iglesia.
defensores de la libertad de nuestra patria en una época tan dura. No son advenedizos, son gente que nosotros admiramos y seguimos por su claridad intelectual y su fortaleza espiritual. Y ellos nos dicen que el socialismo marxista es peligroso. Y en la página 29 dice que los males que envuelven a Chile son de tal envergadura que los cambios necesarios o se realizan por la vía democrática o la revolución se extenderá por el continente. Hay aquí una clara alusión, una clara declaración de que la revolución, los procesos revolucionarios, no son democracia. Están opuestos. El texto dice, o hay cambios desde la democracia, o la revolución se extenderá. Es decir, la revolución no es democracia, no es democracia. Y esto en alusión a la revolución en Cuba, tan cerca a los procesos de crisis estructural que se daban en Chile en los alrededores del gobierno de Frei Montalva. Esa revolución se va a extender por todo el continente. Entonces, o los cambios son democráticos o esa revolución se va a extender. Los obispos tenían claro que esa revolución no es democrática, no era democrática, no es democrática. Y cualquier revolución no es democrática. Es decir, para aquellos que optan y defienden la democracia, la revolución es un peligro totalitario y todo lo que se asemeje a ello. El estallido social, por ejemplo, en quienes tantos pusimos esperanza. Esperanza para un cambio absoluto, aunque fuera progresivo. Y resulta que no fue progresivo. Quería ser absoluto, pero no fue progresivo. Y hay un error fuerte. No nos preguntaron lo que hicieron hacer. Felizmente, la democracia está cautelada. Entonces, en algún minuto, tuvieron que preguntarnos si queríamos ese cambio. Y felizmente, nos dimos cuenta perdonen el término, nos dimos cuenta de la cuchufleta y dijimos que no. No, ese cambio no nos gusta. No queremos ese cambio. No puede ser defendido el estallido social o ningún estallido por alguien con vocación democrática, a menos que tenga ciertos intereses tormentosos en los que vaya a salir beneficiado por el quiebre de la democracia. Y aquí en Chile hay por lo menos 6 personas con nombre y apellido que salieron beneficiados grandemente y se forraron a expensas de la gente que confió en ellos y del resto del pueblo que decían defender. Esos jóvenes flojos se rieron de los viejos trabajadores. Hoy día se están forrando y van a terminar forrados, uno sobre todo. Y va a terminar habiéndose reído de todos ustedes y de mí. Página 34. La pastoral, dice el libro, debe impulsar en consecuencia a los cristianos a ser constructores de una nueva sociedad ante el peligro de quedar marginados de un proceso que sin la participación de ellos pudiera significar la construcción de modelos antagónicos al pensamiento cristiano. Tu participación como cristiano en estas elecciones
es importante, es importantísima, es clave. No vaya a hacer cosa que si no participas se comience a construir modelos políticos antagónicos al pensamiento cristiano, como ya está sucediendo. Y tú estás apoyando la aparición de esos modelos sin darte cuenta, sin reflexionar mayormente, sin abrir los ojos. Te estás dejando manipular. O a lo mejor no te das cuenta que estás siendo influido por ideas que están destruyendo tu sustento cristiano, que son antagónicos al pensamiento cristiano. Como decía un sacerdote, como por las redes sociales hace un rato, como se los comenté, se dicen cristianos, pero votan por aquellos que promueven la desaparición de las vidas que están por nacer, por ejemplo. Votan por aquellos que quieren cambiar la estructura de la familia y que te quieren entregar cualquier cosa menos una base de crianza segura. Es decir, los obispos son claros al plantear que no podemos votar o apoyar a aquellos que nos convencen de estar con nosotros, cuando en realidad lo que quieren es meter las manos en nuestros bolsillos y aprovecharse de nuestra ingenuidad política para eternizarse en el poder, que es lo que han hecho en todas partes. En Cuba se eternizaron en el poder, en Venezuela se eternizaron en el poder, en Nicaragua se eternizaron en el poder, en China se eternizaron en el poder. Y más que eso, atentan contra nuestra forma de vida y contra los valores que decimos defender. Pero los obispos serán más claros todavía más adelante. Página 37. En lo sustancial, dice el libro, el documento al cual nos estamos refiriendo, el deber social y político, Conferencia Episcopal de Chile, 1962, este libro analiza el pensamiento de los obispos chilenos a partir de los documentos que los obispos chilenos elaboraban y daban a conocer a la opinión pública durante esos años. Y aquí hay uno. El documento al cual nos estamos refiriendo, el deber social y político, Conferencia Episcopal de Chile, 1962, plantea en este tema 3 puntos básicos. La crítica y rechazo al marxismo en general y al comunismo específicamente. Ahí hay un punto básico. Crítica y rechazo al marxismo en general y al comunismo específicamente. No es difícil imaginar por qué el rechazo al marxismo y al comunismo. Y la fuente la tenemos en las experiencias donde estas ideas se han tristemente instalado. En ningún país donde se han arrimado, en ningún país ha habido la justicia necesaria como para lograr prosperidad, bienestar y libertad en los ciudadanos, a menos que sean los mismos ciudadanos que los apoyan. Un grupo de cancerberos, de arrimados, son los que más han surgido en medio de la pobreza que ya conocemos de esos países. Ninguno de los ejemplos que podamos dar son claramente democráticos ni prósperos. Y en todos ellos ha habido en su momento persecución a las ideas y valores cristianos de nuestra sociedad, o por lo menos el silenciamiento mediante el suficiente y eficiente control. El marxismo nos ha dividido en clases y nos incita a luchar entre nosotros. Página 37. Aparte del rechazo del materialismo filosófico del marxismo, hay un rechazo a la exacerbación de la violencia con la utilización de la lucha de clases. Lo decía ya antes. En vez de motivarnos a crecer, en vez de suscitar las condiciones necesarias para el crecimiento personal y económico,
y promover así la movilización social, la movilización vertical, el ascenso social, el ascenso económico, la prosperidad, se nos incita más bien a dividirnos y luchar aquellos que tenemos menos contra aquellos que han logrado más. O sea que si en algún minuto yo logro más y llego a niveles superiores económicamente, van a incitar a otros a que luchen contra mí por haber salido de mi condición social precaria. ¿Cómo se entiende eso? Nos quieren pobres porque ahí es donde surgen. Esta lucha no solo es arbitraria, sino que es estratégica. Pues así concentramos nuestra mirada, nuestras emociones y nuestra lucha contra el ciudadano exitoso. Y la alejamos del político corrupto, del comunista perverso, del capitalista abusador, y entonces ellos se instalan en puestos de gobierno y de poder para profitar de nuestros recursos colectivos. Claro, luchemos entre nosotros y dejémoslos a ellos tranquilitos en los sillones, gobernando, corrompiéndose y abusando de nosotros. Es estrategia. ¿Y por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué nadie lo entiende? Es fácil la respuesta. Porque en el fondo estamos votando por nosotros mismos. En el fondo estamos votando por lo que nosotros creemos. Porque sentir que estamos equivocados nos desnuda, nos deja desamparados. Ups, me equivoqué. Estoy creyendo ideas políticas y sociales erradas. Pero ¿cómo voy a reconocer eso? ¿Cómo? No puedo negar mi propio pensamiento, entonces voy a votar por él nomás porque piensan más o menos como yo, aunque esté equivocado absolutamente. Voy a leerles algunos párrafos que son claros por sí mismos, a partir de la página 38. La concepción que los comunistas tienen de la religión, la familia, la libertad y la propiedad son rechazados de plano por los obispos, junto a la idea del ejercicio político representado por el partido único. Solo se los voy a leer porque son claros ya, suficientemente claros por sí mismos. Vuelve a oírlos una y otra vez, consigue, busca el libro, léelo. Aunque es muy importante leerlo para estas elecciones, pero si no, léelo con calma para después y ármate un pensamiento, ármate una concepción sociopolítica a partir de tu fe. A partir de tu fe. Segundo párrafo. No es misión de los obispos sustituir a los científicos o técnicos y aportar soluciones concretas a los problemas sociales, jurídicos, económicos y políticos. Pero sí es su misión pronunciarse acerca de la moralidad o inmoralidad, de la justicia o injusticia, de tal orden social, de tal sistema económico, de tal ideología política. Página 71. Algunos que miran la historia solo desde sus intereses pretenderían una iglesia quieta, postulando un evangelio sin tiempo, sin historia, ajena al hombre y sus problemas. Una iglesia que funcione desde las puertas de los templos hacia adentro. Debo comentar aquí algo en realidad. Por estos días se estaba proponiendo en México, en el absurdo gobierno mexicano, un proyecto de ley que iba en esta línea.
mediante la aplicación de multas. Es decir, todo obispo, todo sacerdote, todo religioso que predique en las iglesias cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones que de alguna manera critiquen al gobierno, critiquen la política de Estado, que de alguna manera se relacione su sermón con lo que el Estado, el gobierno quiere hacer, se le aplicarán multas. Y la reiteración podría significar cárcel. O sea, la persecución a los cristianos, la persecución al pensamiento cristiano está desatada. No solo en África, no solo en Europa, sino que ahora ya llegó a Latinoamérica, ya llegó a nuestro continente. Y empezó en México con este proyecto de ley. Página 119. En determinados grupos de cristianos hay más generosidad y buenas intenciones que precisiones teóricas profundas o evaluaciones políticas correctas. Por eso yo quise comentar este libro, aunque sean estas primeras páginas, porque es necesario que hagamos evaluaciones políticas correctas, no solamente que nos motivemos a votar por tal o cual candidato, solo porque somos generosos, porque tenemos buenas intenciones, porque es necesario, no sé, que los pobres tengan su espacio. Y entonces votamos por él, porque habla de los pobres. Si solo hablan. Llevamos 50 años ya eligiendo cada 4 años, y todos prometen y hablan de los pobres. Los pobres van a estar ahí siempre porque son la sustancia que motiva a los políticos. ¿Cuántos pobres ya no son pobres por la aplicación de las políticas de cada gobierno? No son pobres, los que no son pobres porque hayan salido de la pobreza. No son pobres porque hay otras escalas de medición aplicadas. Algunos han mejorado su condición, claro que sí. Algunos hemos mejorado nuestra condición, claro que sí. Pero seguimos pobres. Basta con que perdamos nuestro trabajo para darnos cuenta que somos pobres. Que no hay nadie que haya mejorado esa situación. Si tu familia, si tus padres o tú mismo pierdes tu trabajo, te das cuenta que eres pobre. No son los pobres los que hemos salido de la pobreza. Son las escalas que han sido cambiadas y se acabó, es eso. Y finalmente, dice Luis Pacheco Pastene en este análisis, dice, la verdadera lucha contra el comunismo se da mediante la realización de la justicia social y no con el anticomunismo estéril. Eso es muy profundo y muy cierto. La verdadera lucha contra el comunismo se da mediante la realización de la justicia social y no con el anticomunismo estéril. ¿Eres anticomunista? Lucha por la justicia social. Desde tu fe. Cuidado con los que dicen que luchan por la justicia social. El mismo comunismo dice que lucha por la justicia social. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Si tú miras
Venezuela, hay justicia social. Si tú miras Nicaragua, hay justicia social. Tú eres cristiano y como cristiano debieras ser honesto. ¿Podrías tú empezar a realizar justicia social desde tu fe, desde tu honestidad? Yo creo que sí. Por eso la justicia social empieza por tu justicia, por tu solidaridad, por la defensa de tus valores. Difunde este video rápidamente en esta semana a tus amigos, a tus familiares, que lo escuchen y lo comenten, porque no tendrán oportunidad probablemente de leer el libro, pero en esto alguna pincelada. Nos vemos en el próximo video.